Hola, a punto de terminar un año, aquí llegamos, cuando apenas pasan unos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias, y cuando comienza el fin de semana, y con él, nuestro tiempo, una nueva emisión esta semana en plenas fiestas navideñas, con un buen montón de respuestas a misterios de este mundo nuestro. De la mano de uno de los astrólogos más importantes de Europa, vamos a echar un vistazo a los cielos para tratar de ver qué nos depara ese famoso 2012. Escuchemos. En esas fechas teníamos que recibir a nuestro compañero y amigo Vicente Casaña, lo hemos anunciado, uno de los astrólogos más influyentes de España, de Europa. ¿Te encuentras cómodo? ¿Estás bien? Sí, perfecto, Miguel. Creo que te estás así moviendo mucho. No, había un montón de cables por aquí. Vale, ya estás a gusto, ¿no? Genial. Vicente Casaña, buenas noches, Vicente. Muy buenas noches. Un placer que vuelvas con nosotros. Un placer que vuelvas con nosotros. En este casi siempre nos aprovechamos de ti para que llegues a final de año a adelantarnos algunas de las cosas que se pretende que pueden suceder en el siguiente, y sobre todo porque sacas un anuario que es un poco, decías antes, un trabajo de autor. Sí. Sí, porque es algo que son 160 páginas en formato revista, todo color. Es un trabajo que escribo yo de cabo a rabo, y con una pequeñísima colaboración, que es en la sección de tarot en concreto y en la de los personajes de cada signo, y todo lo demás pues lo escribo, y lo escribo muy a conciencia, ¿no? Ten en cuenta que esto supone unos cuantos meses míos de cada año para centrarme en ver cómo están los planetas y tratar de aportar esa luz, ¿no? Porque los planetas nos sirven para ver cuál es la tendencia que marcan, pero también nos aconsejan cómo podemos actuar. Yo creo que la astrología es una herramienta muy positiva para conocernos y saber cómo dirigir mejor nuestro destino, y a eso va destinado el anuario astrológico. Eso lo hemos aprendido de ti, que la astrología es un instrumento, una herramienta. Empiezas diciendo, juegas cada día con la luz del universo, que decía Pablo Neruda, y sacas uno de los lugares emblemáticos de este próximo año, la pirámide del adivino, Chichén Itzá. Es la del adivino, ¿verdad? Es la pirámide de Chichén Itzá. Kukulcán, sí. Con una especie de rayo de luz que sale de la parte de arriba de la pirámide. Está ocurriendo en muchos lugares esto, en algunas pirámides, ¿no? Sí, bueno, las pirámides, aparte de un lugar mágico y emblemático que han sido siempre de varias de las culturas, las más importantes culturas que nos han precedido, porque lo que han pretendido es acercarnos a las luces de más arriba, acercarnos al estudio de los astros, pues aparte de eso, con la magia y el enigma que rodea este 2012 y esa supuesta profecía maya, pues están pasando muchísimas cosas, algunas reales y otras imaginarias, pero verdaderamente es todo un fenómeno. Esta noche vamos a intentar averiguar cuáles son las reales y las imaginarias, sobre todo para ese 2012, pero eres un cacho, no te quiero decir qué, que acabas de llegar, ¿sabes? En ese sitio donde tú estuviste fue la primera vez que yo buceé con un tiburón toro que me salió de repente, y él se asustó, yo creo, tanto como yo. Las Islas Rosario en Colombia, qué lugar tan increíble, ¿eh? Yo, si te hubiera visto a ti también me habría asustado, Miguel. Sobre todo con traje de buzo, ¿no ves cómo estoy? No, la verdad es que es un sitio fantástico, impresionante. A mí han sido días que necesitaba soledad, y es un buen sitio para meditar. Y si disfrutas en medio del Caribe, en unas islas absolutamente perdidas... ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Te dejaron en una isla solo? Y sí. Sin luz ni nada, eso debe ser increíble. Sin luz, porque, bueno, sí que hay unos motores y tal que te permiten encender, y hay placas solares también, pero yo pedí que me dejaran allí sin luz, sin nada, absoluta soledad y absoluto silencio, que es lo que yo necesitaba, y de noche poder estudiar y observar las estrellas, porque además desde allí hay constelaciones que no se pueden ver desde España, por ejemplo, como la constelación del Indio, por ejemplo. Pues hay unas cuantas constelaciones interesantísimas que pude estudiar, y fue precioso, impresionante ver la Vía Láctea en toda su dimensión, y además el tirarme de noche al mar sin luna siquiera, con un mar negro oscuro, y de repente que empiecen a salir alguitas brillantitas que me rodean, y que parecía... Qué fenómeno tan increíble, ¿no? Espectacular, y parecía que el cielo estuviera allí también, que estuviera rodeado de estrellas en el agua, ¿no? Y estrellas arriba, bueno, fue algo impresionante. Este es Vicente Casaña, alguien que hizo con nosotros una serie que se llamaba Tu Suerte, ¿verdad? Sí. Muy seguida en muchas partes del mundo. Preparados, con él nos vamos de viaje hacia ese 2012, y sobre todo para ver qué nos espera. Pues
Vamos por parte, nos ponemos serios y vamos quizá, tú eres un experto en astromundial, repíteme de nuevo qué es la astromundial y vamos a ver un poco el panorama de cómo están las cosas. Bueno, la astromundial es una especialidad. La astrología verdaderamente es una rama del saber muy, muy culta, ¿no? Y que tiene detrás una serie de especialidades. La astromundial es una de ellas, igual que está la astromedicina, la astropsicología. La astromundial, en lugar de estudiar al individuo, lo que se centra es en grandes comunidades, como países, pero también en las distintas generaciones. Estudia las diferencias generacionales que hay, estudia las tendencias en economía, política, religión, cultura, etcétera, ¿no? Y por lo tanto es algo que va por encima del individuo y que estudia el contexto histórico-social en el que nos movemos en cada momento. Tú eres un experto en ello, a punto que mucha gente, muchos especialistas en diferentes campos te consultan para ver cómo ver las finanzas, cómo ver la bolsa, cómo... Sí, eso se puede ver a través de los astros y se puede predecir con Astromundial. De hecho, sí, has hecho algunas predicciones muy acertadas acerca de esas crisis que hemos vivido aquí en nuestro mundo, la primavera árabe, etcétera, etcétera. Sí, bueno, y ya sabes, yo siempre prefiero decir que la astrología no es una panacea, ¿no? Como todo conocimiento tiene sus lagunas, Miguel, y hay cosas que sabemos y cosas que no sabemos, y los astrólogos debemos ser modestos y debemos ser realistas, pero desde luego que la historia se repite y que hay ciclos que se repiten, eso se comprueba perfectamente con la astrología mundial, que yo creo que ya es hora de que algunos se quiten el velo del prejuicio y reconozcan que la astrología, a través del estudio de los ciclos y concretamente de la astromundial, es precisamente una de las ramas que mejor puede estudiar el desarrollo del contexto histórico-social. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? ¿Qué pasó en anteriores ocasiones? ¿Hacia dónde nos encaminamos? Eso es lo que estudia muy bien la astrología, y los ciclos actuales y el momento tan histórico que ahora estamos viviendo se demuestra que eso es así. Es decir, que se ha vivido otro momento histórico como que estamos viviendo en el pasado. Claro, ahora estamos bajo el ciclo de influencia de una cuadratura Urano-Plutón. Al decir cuadratura, y es lo único que te prometo que técnico, no diré más decir, cosas, ¿no? Técnicas, vale. Una cuadratura que es pues como una fase lunar. El Sol y la Luna tienen 4 fases fundamentales: la conjunción o luna nueva, la oposición o luna llena, y los otros 2 cuartos, cuarto creciente y cuarto menguante. Pues lo mismo. Cuando 2 planetas entre ellos, como son Urano y Plutón, muy lentos, entre ellos llegan a esos 4 puntos críticos de fase, a lo largo de la historia han pasado siempre situaciones históricas como las actuales, que se resumen, yo diría, en 3 o 4 puntos. Una, desobediencia civil, guerra contra los poderes establecidos, que es lo que nosotros habíamos pronosticado incluso aquí en tu programa antes de que viviéramos la primavera árabe y demás. Ahí están los podcasts para poderlo confirmar si queréis, se lo digo a los oyentes. Crisis económica, y también lucha de las mujeres por la liberación, una etapa de rebelión o de necesidad de conquistar sus derechos, sobre todo de las partes más oprimidas de la sociedad, ¿no? Y todo eso ha pasado en anteriores ocasiones que tendremos ocasión de repasar, imagino. Pues, por ejemplo, las anteriores ocasiones que estaban Urano-Plutón así en esas 4 fases, ¿cuándo era? Pues los años 30, que es cuando del siglo XX, por supuesto, que es cuando se produjo la famosa crisis de Wall Street, cuando Gandhi empezó a luchar por los derechos civiles, o estaba en los momentos de la Revolución Rusa. Había momentos puntuales que, si quieres, tendremos ocasión de repasar y veremos cómo efectivamente se establecen paralelismos históricos entre lo que pasa ahora y lo que había en el pasado. Y de hecho, si habíamos pronosticado que este año sería fundamentalmente el año de la desobediencia civil y de lucha contra los poderes establecidos, era precisamente porque bajo un mismo ciclo de Urano-Plutón también es cuando se escribió aquel poderoso manifiesto que se titulaba sobre el deber de la desobediencia civil, que escribió Henry David Thoreau, y que supuso un punto de arranque que luego influiría mucho en Tolstoy, influiría en Gandhi, influiría en personajes como Mandela a la larga y toda esta gente, ¿no? También Nelson Mandela o Martin Luther King de los años 60 tienen mucho que ver con este ciclo, que fue la última vez que se produjo. 1000 preguntas se me ocurren. En este tiempo no ha salido ningún Mandela, ¿no? ¿O sí todavía no lo hemos descubierto?
Yo creo que tendremos que descubrirlo, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre en estos momentos de... la cuadratura Urano-Plutón abarca, podríamos decir, desde el año 2008 al 2020. Son espacios de tiempo largos porque son planetas muy largos, son planetas que en astrología los consideramos transpersonales, que influyen sobre el espíritu del ser humano, incluso, no solo sobre lo material. Y este espacio de tiempo va a ser largo, por eso esta crisis está siendo larga y esta transformación histórica, están pasando tantísimas cosas, pero siempre ha ocurrido así. Y lo importante es cómo se vive, y veremos quiénes son los líderes que salen o los referentes, incluso espirituales, no solo sociales, que salen en esta etapa, porque casi siempre en este tipo de conjunción ha habido líderes que su empeño ha sido la paz como camino, como decía Gandhi, ¿no? No sé cómo decía exactamente, que no hay que luchar por la paz, el camino es la paz en sí, ¿no? Bueno, pero estos personajes, pues como pasó con Jesucristo, que nació bajo una conjunción de Urano-Plutón, ¿sí? también tenía este aspecto, son los momentos en los que surgió la lucha de de Gandhi, como hemos dicho antes, o personajes tan emblemáticos como los años 60, Nelson Mandela o Martin Luther King, por ejemplo, pues de alguna manera la paz para ellos ha sido siempre una obsesión, ¿no? Y este espíritu de lucha, que han sido capaces de afrontar cualquier peligro para conseguir eso, para luchar por sus derechos, va a seguir viéndose a lo largo de los próximos años. Sin embargo, tiene su reverso de la moneda, y por eso yo lo advierto en una parte del anuario, que hay que ser muy cautos, que hay que huir del odio y del culpabilizar a nadie y tal, ¿no? Porque es muy importante, porque cuando este tipo de revoluciones se han instalado en el odio y en la búsqueda de culpables, de chivos expiatorios y demás, luego ha venido lo que ha venido. Pueden ser peligrosas, ¿no? Claro, por ejemplo, por poner dos ejemplos históricos, en la Revolución Rusa, que tanta sangre derramó y que tantas cosas se consiguieron y tal, pues sí, muy bien, se consiguieron una serie de cosas interesantísimas, pero cuando acabó todo ese periodo de revueltas, ¿qué pasó? Se acabaron guillotinando al rey Luis XVI, y al final lo que se impuso en Francia fue un dictador, Napoleón, ¿no? Al final. En los años 30 también quien acabó dominando el panorama fue Hitler, que fue el que llegó al poder. Por lo tanto, cuando estas revueltas vienen como un odio, como cobrarse algo, hay que tener mucho cuidado, porque son muy peligrosas, y al final se acaba entregando el poder a cualquier buitre sediento del mismo, ¿no? Y va a durar hasta el 2020 esa conjunción. Hasta el 2020, que es cuando se producirá el gran cambio de la economía, las nuevas bases para el nuevo capitalismo, que ahora está cambiando y que no va a producirse hasta entonces, porque estos ciclos tienen mucho que ver con las crisis económicas. Todas las principales crisis de la economía de Occidente se han producido siempre con estos ciclos de Urano-Plutón también, y es entonces cuando desaparecerá del todo, y cuando además entonces hay muy buenos aspectos astrales y planetarios, y se fundarán esas nuevas bases del capitalismo, ¿no? Y el auge, que empezará un poco antes, el auge de la economía, no mucho antes, porque aunque sí, nos quedan todavía, estamos a 12 o casi 8 años de crisis. Sí, de reconstrucción para el capitalismo, sí, para sentar las nuevas bases, sí, porque lo que es la crisis empezaremos a salir a finales del año que viene, cuando ya empiecen los buenos aspectos de Saturno, que se irá de Libra definitivamente, y entonces entra en una fase muy positiva, y ahí empezarán el año que viene ya hay dos buenas noticias astrológicas. No lo digas todavía, porque quería ir parte a parte. Estamos en el último día del año 2011, mañana comienza ese 2012, vamos a dar algunos datos de ello, pero este año 2011 ha sido tremendo. Crisis, terremotos, no sé si comenzó, ya estaba la crisis de antes, mucha gente que ha muerto, cambios climáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Nos has dado un poco la clave, y es por esa cuadratura entre dos planetas que son Urano y Plutón. Urano y Plutón. Vale, vamos por partes.
Vamos con la economía. ¿Hasta cuándo puede durar? ¿O qué va a pasar en el 2012? Antes de nada, en 2012 la vida sigue adelante. Es decir, los mayas, o eso que cuentan acerca de los mayas, no se acaba el mundo, ¿no? Yo creo que... No tenemos que marcharnos a algún lugar o escondernos o irnos a esa pirámide y meternos dentro, ¿no? Yo creo que tenemos mucha suerte de estar vivos y de seguir vivos en 2012, ¿no? Desde luego, los maya nunca dijeron que el mundo terminaría en el año 2012. Eso son interpretaciones que se han sacado de contexto y que no tienen nada que ver. Y bueno, en el anuario dedicamos un capítulo precisamente a eso, a explicar esa famosa profecía maya para ver si el mundo termina en 2012 o no. Termina un ciclo largo, el ciclo que para los maya era fundamental, el más largo que tenían en su calendario, pero eso es como si para nosotros terminase un milenio. Y la verdad es que en torno al fin de un milenio siempre ha habido también mucha psicosis, ¿no? Sí. Pues la misma que hay, ¿no? Pero no pasa absolutamente nada. O sea, no hay fin del mundo a partir del año que viene, 24, más o menos dentro de un año. Desde luego, no por la profecía maya. Nunca puedes decir que esto no, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y además se han dicho muchas cosas sobre la profecía maya que son falsas, ¿no? Que sí, alineamientos con el centro galáctico. Te iba a preguntar también después. Bueno, pues cuéntamelo ahora. ¿No viene un rayo embarazador de esos que nos va a hacer a todos más altos, más guapos, más rubios, más espirituales a partir de esa fecha? Por una alineación de la galaxia, que es un poco el fundamento astronómico. No, en realidad termina un ciclo que es importante para los mayas, ¿no? Que es una pequeña diferencia de los mayas respecto a otros pueblos precolombinos, ¿no? Su calendario coincide en muchas cosas, pero ese ciclo largo sí que era suyo. Pero cuando se descubre toda la cultura y el calendario y la cosmogonía maya, pues prácticamente ha desaparecido todo lo que son originales y quedan en unos refritos que además no se pueden llegar a interpretar bien, y ellos no dicen nada. De hecho, las estelas que se conservan y que se han estudiado no dicen nada claro, pero tampoco ellos estarían en posesión de la verdad para decir que el mundo se acaba. Sería imposible decirlo, ¿no? Uno puede pronosticar cosas que ha visto en el pasado, pero no puede pronosticar cosas que no ha visto, ¿no? Quiero decir que los estudios, para pronosticar hacia el pasado, tienes que basarte en lo que has visto y ver cómo esos ciclos se repiten. Pero el alineamiento con el centro de la galaxia es algo que sí, es cierto. El centro de la galaxia está apuntando hacia los grados finales de Capricornio, de Sagitario, y los grados primeros de Capricornio, pero eso no es exclusiva del 2012, eso es de hace muchos años atrás, porque ese desplazamiento es lentísimo, y que el solsticio de invierno, es decir, cuando el Sol entra en Capricornio, Navidades, para entendernos, para resumir, que eso coincida con que hay un alineamiento del Sol con el centro de la galaxia, no significa absolutamente nada. Eso ha pasado en muchos años atrás y pasará durante los próximos años. No pasa nada que tengamos una interpretación o que sepamos interpretar. Quizá pase algo, pero desde luego los maya ni sabían esto siquiera, no podían saberlo. Despejando incógnitas, entonces ese rayo, yo lo llamo embarazador, espiritualmente hablando me refiero, positivo, no hay un fundamento serio para poder admitirlo, ¿no? No lo hay. Lo que pasa es que sí que pasa una cosa, y esto es muy curioso, ¿no? Yo creo que cuando todo el mundo habla y cuando de alguna manera el subconsciente colectivo está ahí, entonces ese mensaje ya está dado. Independientemente de que los mayas dijeran algo o no, ese mensaje lo tenemos. Y a mí eso me parece mucho más interesante que lo que dijeron los mayas, porque si estudias su cosmogonía, su calendario, verás, y sus estelas, verás que no dicen nada de esto, pero ¿qué me parece interesante? Las profecías se pueden autocumplir, y en este sentido me gustaría que se autocumplieran hacia lo positivo. Si esto nos puede aportar un rayo más de luz, hacernos todos un poco más conscientes, iluminarnos un poco en algún sentido, bienvenida sea esta historia de la profecía maya, etcétera, etcétera. A mí me parece entonces maravilloso, y que es algo que este tipo de creencias nos pueden venir muy bien, ¿no? Pero si es para conducirnos hacia la psicosis, el caos, el miedo, el pánico, que además no tiene el más mínimo fundamento, entonces me parecería una aberración. Enigmas, misterios, imaginación. Espacio en Blanco en Radio Nacional. Esta noche, la última noche del año 2011, hablando con Vicente Casaña acerca de lo que dicen los astros de este próximo año que vamos a vivir.
Hablábamos de características del año 2012, de este próximo año que comienza mañana, y empezamos, si quieres, por la economía. Estamos viendo una crisis que es increíble a nivel, que además que parece que lo van a solucionar y que a veces está más profunda y se engancha más y se enraiza más, y por muchas cuestiones y reuniones que hagan esto no sale adelante. ¿Hasta cuándo va a durar desde el punto de vista de la astrología? Bueno, desde el punto de vista de la astrología va para largo, porque al pertenecer esta crisis al ciclo de cuadratura Urano-Plutón, y esta cuadratura prácticamente va a durar toda esta década, pues entonces la cosa va para largo. Sin embargo, 2012 tiene ya 2 puntos de inflexión importantes a la vista. Una es que a mitad del año Júpiter entrará en Géminis en junio, y esto significa un cambio muy importante, porque Europa siempre ha evolucionado en medio de crisis cuando Júpiter y Saturno han estado en aspecto de tensión, y esto se comprueba históricamente. En cambio, a partir de ahí, Júpiter y Saturno empezarán a ser hermanos, por decirlo de algún modo, tendrán buena relación entre ellos, y eso siempre coincide con momentos de reconstrucción y de fortaleza europea. Por lo tanto, la crisis de Europa tiene los días contados, aunque esto pueda sonar muy largo todavía, tal y como están las cosas, el casi medio año que queda por delante, pero a partir de ahí las cosas sí que cambiarán, y por lo tanto empezará un ciclo mucho más positivo para Europa y en consecuencia para el euro. Y por otra parte, en el otoño, concretamente a partir de los meses de octubre-noviembre, Saturno empieza a formar muy buenos aspectos con otros planetas que hasta ahora no lo hacía, hasta ahora participaba en aspectos de tensión, y eso va a rebajar también mucho la presión sobre las cuestiones económicas, y va a empezar un ciclo donde va a empezar a correr más el dinero y a circular todo mucho mejor. Lo que pasa es que la crisis económica en sí y algunos problemas como el paro pues van a continuar, ¿no? No va a ser fácil la salida, porque va a costar muchos años, efectivamente, porque estamos todavía bajo el ciclo Urano-Plutón, hasta ese 2020, que es un año crucial y una década crucial de reconstrucción del capitalismo. Y también a través de las estrellas se ven que viene un sistema económico nuevo, ¿no? Sí, totalmente. Como demostré en el libro Crónica Astrológica del siglo XX, las grandes crisis de la economía de Occidente se han producido siempre con aspectos de tensión de Urano-Plutón, y en cambio, cuando eso desaparece, hay una etapa de auge y de reconstrucción. Y a ello también contribuyen los de Saturno-Plutón, ¿no? Y esos aspectos van a ser muy importantes, la conjunción que va a haber precisamente en el año 2020, que es las conjunciones Saturno-Plutón siempre es lo que han marcado los nuevos inicios de un nuevo sistema económico, ¿no? Como el Plan Marshall, el New Deal, todo este tipo de cuestiones tan importantes siempre han coincidido con estas conjunciones Saturno-Plutón. A partir de otoño, buenas expectativas para el euro, pero sin embargo el paro, que era otro de los temas que quería tocar contigo, en España va a ser un poquito más lento, más complicado, ¿no? En España un poco difícil todavía, ¿no? Todavía este aspecto que hay el año que viene en realidad va a favorecer a Europa en su conjunto, ¿no? Pero no a España en particular. No a España en particular. Nos queda todavía un largo camino. Queda un largo y duro camino. Sí. Ojalá te equivoques. Bueno, y eso que la carta astral de Rajoy tiene la suerte de cara, ¿sí? Para los próximos años. ¿Sí? Y por lo tanto eso nos puede beneficiar, porque al fin y al cabo un país, los destinos de un país están bastante en manos del presidente que hay en ese momento. ¿Y tiene una carta bien expectada? Y tiene una carta muy favorable para estos próximos años. Sí, qué bien, me alegro. Guerras y rumores de guerras. Estamos terminando el año con amenazas por algunos lugares del mundo, Estados Unidos, no sé qué. ¿Cómo lo ves para el año 2012? Mira, yo felizmente en este sentido soy muy optimista, a pesar de los tambores de guerra. Desde el 2006 aproximadamente, 2005, 2007, en esos años, ya astrólogos de todo el mundo, y además yo iba a los congresos y me decían, pero ¿por qué no hablas de la guerra, de la tercera guerra mundial que habrá en el 2010? Porque la verdad es que los aspectos planetarios que estamos viviendo desde estos últimos años, desde el 2008 y ahora ya a partir del año que viene, que empezará a rebajarse la tensión,
son extraordinarios y corresponden a momentos como se dieron, por ejemplo, en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto, sobre todo, en estos 2-3 años que dejamos atrás, ¿no? Y por lo tanto parecía que sí, pero yo siempre... Nos hemos librado de ella, ¿no? Sí, yo siempre pensaba que no y siempre decía que no. De hecho, me han preguntado en directo en ocasiones y ahí estará grabado en los congresos y siempre seguía pensando que no. Y sigo pensando ahora lo mismo, ¿no? Por varias razones, pero en astrología o en astromundial hay un tema importante que es una gráfica de Ganot, de Gouchon, de Barbol. Son 3 autores franceses que los 3 fueron padres de esa gráfica, que en definitiva, cuando los planetas están más concentrados o más dispersos en una porción de, digamos, cuando tienden a ocupar solo un quesito, como el caserío, entonces hay más riesgo de guerra y de conflicto. Y los planetas desde hace tiempo tienden a dispersarse, ¿no? Más formando un abanico, y eso normalmente reduce las tensiones, al menos el riesgo de un conflicto bélico internacional, quiero decir mundial, ¿no? Otra cosa son los conflictos puntuales que siempre hay en el mundo. Revoluciones. El año pasado comenzó siendo la primavera, la mano de la primavera árabe, en la que han ocurrido hechos que uno no se podían imaginar, ¿no? Yo decía, siempre me preguntaban que Egipto, después de lo de Túnez, yo dije, al faraón Hosni Mubarak, que no lo quita de ahí, ni Ramsés III que baje de los cielos, no salga de la tumba. Y sin embargo, cómo cayó Ramsés, Mubarak, Hosni Mubarak, sí. Y cómo han ido cayendo los demás en esa zona, ¿no? ¿Va a continuar esa primavera árabe? ¿Se van a solucionar los problemas como estamos viendo ahora en Siria? ¿Va a ser más suave? ¿Va a haber una revolución más florida en esos lugares? ¿Más democrática? Sí, además Hosni Mubarak cayó solo en 3 semanas, ¿no? Pero además cuando nosotros anunciamos que habría estas revueltas, esto no se veía ni por asomo, y de repente empezó el año que ahora termina, el 2011, y de repente empezaron todas estas cuestiones de una manera absolutamente sorprendente. Y estas revoluciones van a seguir siendo muy intensas y muy fuertes en el 2012. ¿Intensas y fuertes? Sí. Y además en algunos sitios van a ser muy violentas, ¿no? Ya esto del 15M y tal, lamentablemente en el 2012 es más fácil que haya más gente que apueste por la violencia en todo tipo de manifestaciones y revueltas en general en el mundo, ¿no? Porque el aspecto de Urano-Plutón se recrudece un poco para el año que viene, sobre todo para la primera parte del año que viene, o hasta, podríamos decir, hasta final del verano prácticamente. Otra cosa es centrarlo en un punto determinado, es prácticamente imposible. Habría que ver la carta astral de cada país, de cada lugar, de cada gobernante, ¿no? Cuando hay unas condiciones como este tipo astrales, es muy difícil saber dónde va a darse esas revueltas exactamente. Apuntamos eso y sobre todo destacamos eso que contabas, que en otros momentos de la historia que ha habido este tipo de cosas, si sacas el aspecto negativo, vengativo, al final pueden venir grandes dictadores que se aprovechen de la situación, ¿no? Si estamos en ese momento que si lo gestionamos mal, si lo vivimos mal, pueden venir dictadores, como también está de alguna manera profetizado en algunos lugares, ¿no? Ese gran dueño del mundo nuevo, el nuevo orden mundial que va a controlar al ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el peligro más, o la parte más negativa, ¿no?, de esta visión. Ten en cuenta que Urano y Plutón, Miguel, son 2 planetas transpersonales, 2 planetas que tienen mucho que ver sobre el espíritu humano. Y cada planeta, como siempre, es un maestro del karma y un maestro que además nos pasa un mensaje muy importante para nuestra evolución y la evolución social, ¿no? Plutón es el planeta que rige los miedos, que rige las tiranías, las cosas ocultas, el poder, la plutocracia, el poder de la pasta, la avaricia, este tipo de cosas. Mientras que Urano es un planeta rebelde, un planeta que no concibe la vida sin libertad, sin independencia, sin autonomía, sin la soberanía del pueblo, además, ¿no? Y entonces siempre hay una corriente del inconsciente colectivo de necesidad de libertad, de independencia, de soberanía. Cuando se encuentran estos 2 planetas es como un choque de trenes. Urano pide esa libertad y Plutón es la tiranía total. Plutón es el planeta del terror, del horror en todos los sentidos, como ha habido en algunos momentos de la historia, y como siempre,
el bien y el mal muchas veces se confunden, igual que el día y la noche se relevan, y entonces cuando se chocan Urano-Plutón, pues puede ganar uno de los dos polos, ¿no? Y es fácil que acabe volviendo un reino de terror, como pasó en los dos ejemplos históricos que hemos puesto, y que había ciclos de Urano-Plutón en ese momento. Ojalá no ocurra. Para terminar esta parte, bueno, dos preguntas. Los extraterrestres no llegan, quiero decir. Hay muchos adelantos técnicos que están avisando que se están encontrando planetas con posibilidad de vida, etcétera, etcétera. A nivel tecnológico vamos a poder establecer contacto con otras civilizaciones. El ser humano va a ampliar sus fronteras terrestres. A mí no me sorprendería. Hay los aspectos Urano-Plutón para la tecnología siempre suponen saltos que ni siquiera imaginábamos antes, siempre. Y por lo tanto esta década nos va a sorprender mucho. Después de esta década la sociedad, la cultura, la industria... Se refiere del 2010 al 2020. Efectivamente, después de esta década va a cambiar totalmente la cultura, porque ten en cuenta que igual que en los años 60 había una conjunción Urano-Plutón y se produjo una revolución en la estética, en la sexualidad, prácticamente en todo, en las costumbres, la música, el cine, absolutamente en todo, ¿no? Las costumbres no solamente sociales, culturales cambian, sino que también hay un gran salto tecnológico en ese momento. Y por ejemplo, los años 60, que fue la última vez que se encontraron estos planetas, en esta ocasión en conjunción, dieron lugar a los inventos que nos traía luego Internet, los ordenadores personales, la navegación espacial, que el envío del hombre a la Luna, etcétera, que por cierto también fue una etapa de rebeldía y de revoluciones con todas las manifestaciones en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, el famoso mayo del 68 francés, etcétera. Fue una década prodigiosa en ese sentido, ¿no? También de grandes revoluciones, siempre que se encuentran Urano-Plutón una vez más. Pero la tecnología que se desarrolla cuando hay un contacto Urano-Plutón es la tecnología que luego permite el progreso y permite el salto social, económico, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿en qué sentido va a ser difícil? Y lo que sí viviremos, lo que sí viviremos sin duda es la primera gran crisis de la tecnología, porque si la tecnología esta en la que nos basamos se desarrolla en los años 60 con conjunción, ahora al llegar a la cuadratura quiere decir que va a haber un punto de crack, ¿no? Y esta crisis, ¿en forma de qué va a llegar? No sé, quizá los gobiernos lo van a legislar y van a impedir el libre acceso, o en qué sentido es muy difícil, pero esa crisis habrá que estar atentos también. Ya, quizá haya que acompasar la tecnología con el espíritu. Sí, quizá que sería lo ideal, ¿no? Yo creo que es una de las cosas a las que aspiraba Steve Jobs, por ejemplo, que decía que la tecnología es una de las cosas que ayudaría a la liberación espiritual del ser humano, al desarrollo espiritual, ¿no? Después de sus viajes iniciáticos a la India. Y yo creo que este Urano-Plutón tiene mucho que ver con eso. Es una etapa en la que hay que conciliar los avances tecnológicos con los avances sociales. Tenemos que hacer una pausita. Llega la segunda parte de este programa, las puertas del 2012. Vamos a cambiar ahora de la geopolítica y del mundo para ir signo por signo. O sea que si te interesa, tras esa introducción, igual Vicente Castañeda te da algunos datos. Todo el mundo del misterio en Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. Les puede parecer algo poco fiable, pero estamos seguros que algunas de las características y previsiones que se van a dar en los próximos minutos os podrán servir de ayuda. Es tan solo una puerta que se abre ante nosotros. Explorarla más intensamente será nuestro trabajo si deseamos saber algo más. Nos ayuda nuestro invitado. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado del mundo, vamos a hablar poco a poco de cada uno de los signos. Ayer ya ha salido el mío, y tus consejos personales dice: descubre todo un mundo nuevo de relaciones personales, disciplina tu mente y tu cuerpo, estudia, aprende algo nuevo, viaja. Bueno, seguiremos viajando, y es curioso porque se me quita de encima
un planeta que me estaba machacando durante el año. Pero no quiero adelantar mi signo. Vamos parte por parte. ¿Te parece, Vicente? Y es curioso, nadie cree en esto, la gente que va de serie, entre comillas, no cree en la astrología, pero sin embargo, bien que miramos, y sobre todo con un personaje, una persona con la que tenemos hoy en el programa, evidentemente no nos va a dar a solucionar la vida, pero nos va a dar claras claves de lo que puede ser el futuro. A mí me ayudó el año pasado cuando me dijo, ten cuidado con este planeta. Es como si te dicen en la carretera hay un obstáculo, vas con más cuidadito y no te das el golpe con él. Así que empezamos por el principio. Bueno, Miguel, el principio es Aries, el primero de todos los signos, que está en una etapa absolutamente revolucionaria porque Urano ha entrado ahí. Urano es un planeta que solo entra una vez cada 84 años aproximadamente por ahí, y eso marca un tiempo en el que Aries tiene que reinventarse totalmente, ¿no? Es una etapa que tiene que dejarse sorprender por la vida y por sí mismo, sorprender a propios y extraños, y reinventar la vida y descubrirla y animarse. Ahora bien, para los Aries que no quieren efectuar cambios en su vida, cuidado, porque Urano es un planeta que tiende a poner al mundo patas arriba. Sí, o sea que les pueden venir palos, entre comillas, cambios aunque ellos no quieran. Sí, efectivamente. Un planeta es un maestro del karma, te invita a hacer una transformación en tu vida en el sentido que señala el planeta. Urano es absolutamente revolucionario y descubridor, innovador, y si tú estás por la labor, pues entonces es fantástico, porque entonces te ayuda en tu evolución y creces muchísimo y aprendes muchas cosas, pero si no, te lo trae forzado. Así que, Aries, bueno, aprovechad esa oportunidad. Damos un pasito más. Tauro es el siguiente y ese es el signo estrella. Tauro tiene ahora todo de cara para tener un éxito fantástico, para que todo le salga bien, haga lo que haga. Es como el rey Midas. Y es una etapa además en la que tiene que poner un rumbo fijo hacia dónde quiere ir y en qué línea quiere apostar. Pero es una gran etapa para lanzarse en plancha por cualquier objetivo. Sí. Bien, enhorabuena para ellos. Seguimos dando un saltito más. Géminis es un signo que está muy cerca de tenerlo bien, pero ahora la primera parte del año lo que le toca es hacer un poco balance de su vida, de qué es lo que quiere cambiar, pero a partir de mitad de año entra en un periodo de grandes viajes, de grandes negocios, de enamoramientos, y en una fase muy creativa como hace muchos años que no tenía, porque Géminis es uno de los signos que los últimos años ha estado de capa caída, así que muy bien, va hacia muy buen camino. Me alegro, damos un salto más. Cáncer, que sería el siguiente, es uno de los signos que tiene las cosas más complicadas en estos años y todavía continuarán en el 2012, pero las etapas difíciles son para conseguir precisamente los retos mayores, ¿no? Yo creo que la gente no se tiene que amilanar cuando tiene este tipo de tránsitos, porque a Cáncer las transformaciones, es que en realidad esta transformación le está tocando a los signos cardinales, especialmente Cáncer y Capricornio, que están en un periodo de transformación muy grande y de muchos años, y lo que tienen que hacer es simplemente no tener prisa para tanta transformación que tienen que asumir en el ámbito familiar, de pareja, personal, profesional, porque le toca casi todos los palos. Un poquito de paciencia. Seguimos, el siguiente. Leo tiene una etapa muy buena este año para hacer nuevas cosas profesionales, para descubrir nuevos proyectos, nuevas vocaciones y entrar en una etapa de relaciones sociales muy positiva, pero también tiene que empezar a ocuparse más de la familia. Es un poco esos dos polos a los que tiene que ir. Virgo, que es el siguiente, y con eso terminamos la primera mitad, los 6 primeros, está en un año muy especial. Hay que tener en cuenta que Marte está pasando por ahí, pasa muchos meses, y esto es muy poco usual. Es histórico que Marte esté tanto tiempo ahí, y esto tiene su parte positiva porque es como una fuerza y una energía marcianas extraterrestre que tienen que aprovechar para luchar por nuevos objetivos y lanzarse a nuevos proyectos. Pero cuidado, porque si esa adrenalina no la canalizan bien, puede ser una etapa un poco bronca, tensa, agresiva, accidental. Aprovechar los astros. Hemos hecho los 6 primeros, volvemos a Libra, rematando el cambio, dices en el anuario. Sí, porque Libra es uno de los signos cardinales que últimamente ha tenido que apechugar mucho, ¿no? Con su vida, con esos tránsitos que tenía tan importantes también. Y ahora finalmente es la oportunidad, el 2012, de rematar cosas que ha tenido que ir asentando, especialmente en sus relaciones personales. Y a partir de ahí viene una etapa mucho más favorable, sobre todo porque viene una etapa muy creativa y de hacer cosas absolutamente innovadoras. ¿Desde primero de año? Sí, desde primero de año. Lo que pasa es que lo notarán especialmente a partir de
de los últimos meses del año, que es cuando definitivamente Saturno se va de Libra, ¿no? Vale, siguiente paso. Escorpión, ¿no? Escorpio es un signo que tiene que, sobre todo, le conviene hacer un poco de medicina preventiva, por decirlo de alguna manera. Es una etapa de cuidarse, de repasar qué es lo que ya no vale de sus estructuras hasta ahora, porque a partir de mitad del año que viene se le va a exigir que haga unos esfuerzos extra en su existencia para sentar nuevas bases. Y eso se hace con mucha perseverancia, mucho esfuerzo y una gran focalización en lo que verdaderamente es importante, que no disperse las energías. Sagitario está en una etapa fantástica para reciclarse profesionalmente, para descubrir nuevos trabajos en relación con viajes o con el extranjero, y además entra en un año muy favorable para formalizar contratos, uniones, parejas, todo ese tipo de cosas, descubrir nuevas ilusiones en compañía de otras personas. Capricornio es uno de los signos que mayores transformaciones está experimentando. A algunos les está pasando de todo, porque Plutón está ahí y es un tránsito absolutamente histórico, y ese Plutón a algunos les está cambiando radicalmente la vida de una manera que difícilmente pueden llevarla hacia donde quieren, pero es una etapa en la que uno tiene que sacar fuerzas de flaqueza para hacer cambios muy, muy profundos, ¿no? Porque si no, los problemas pueden aparecer por cualquier lado. Plutón es por ejemplo, el rey que últimamente está teniendo, que si el ojo, que si la pierna, que si tal, es Capricornio, ¿no? Y un Plutón en Capricornio puede dar muchas cosas, algunas muy duras. No es fácil, pero a cambio también ofrece una gran oportunidad de regeneración, porque por eso es el ave fénix, ¿no? Y así hay que tomarlo. Y el último, Acuario. Los dos últimos, Acuario y Piscis. Piscis, ¿verdad? Me falta Piscis, sí. Acuario está en una etapa muy interesante para lanzarse a la aventura, para lanzarse a descubrir mundo, para aprender a bailar, a pintar, para sacar su vena más creativa y más de desarrollar hobbies y aficiones en la vida, porque viene un periodo muy creativo. Y el último, que es Piscis, que está en una etapa, bueno, en la que sobre todo entra Neptuno ahí y puede irse hacia la inspiración y la iluminación o hacia el caos. Neptuno es un arma de doble filo, y igual que Piscis tiene dos peces que nadan en contrasentido, y entonces a los Piscis hay que invitarles a que descubran su parte más espiritual, más terapéutica o más artística, para no irse hacia el otro extremo del caos que también representa Neptuno. Bueno, pues hemos hecho un repaso así muy rápido, con algunos pequeños detalles. Si queréis más, la astrología puede ser un buen instrumento, y quizá Vicente os pueda ayudar también en ello. Pero a nivel general, Vicente, el 2012, te digo que entra mañana, ¿cómo podíamos aprovecharlo? ¿Qué consejo nos darías para todos los seres humanos que nos escuchan en este planeta, pudiéramos aprovechar las energías que llegan desde 2012, tan profetizado y tan anunciado? Yo creo que primero, el que Urano y Plutón estén ahí predominando en el gran panorama social, ¿no? El que marquen el contexto, significa que es una etapa en la que uno tiene que estar predispuesto a un cambio de conciencia. Pero el cambio de conciencia en uno mismo, primero, ¿no? ¿Qué es lo que puedo cambiar en mi vida? ¿Qué es lo que ya no tiene sentido en mi estilo de vida, en mis pautas, en mis hábitos, en mis objetivos? ¿Cómo puedo renovarme? El día a día y en todos los ámbitos, en el trabajo, en las relaciones, todo parece cada vez más perecedero, parece que todo vaya a la velocidad más de la luz cada vez, y nosotros tenemos que tener la agilidad de adaptar nuestro espíritu a estos cambios. Y este espíritu quiere decir que ahora más que nunca hay que aprender no solo a envejecer, que eso lo hace cualquiera, sino a crecer, que eso se hace con un objetivo, con una conciencia bien aplicada, ¿no? Pero además, como la primera parte del año Marte va a estar en Virgo, y esto es verdaderamente histórico que esté tantos meses, va a ser medio año en lo que, sobre todo la primera mitad del año, habría que invitar a la gente a que haga sus pequeños rituales o sus pequeñas reflexiones sobre dos ámbitos muy concretos, que es la salud y el trabajo. Dos ámbitos que hay que cuidar de una manera muy, muy especial en la primera mitad del año, porque nos jugamos mucho. Cuando Marte está en Virgo,
todos somos más sensibles, estamos más expuestos a tener problemas de salud y problemas de trabajo. O, por el contrario, a tener esa capacidad para descubrir nuevas formas de cuidarnos, de cambiar las pautas de hábito que nos lleven a una mayor calidad de vida y que nos lleven a desarrollar nuestro trabajo de una manera más eficiente o más a conciencia, porque para eso Marte está en Virgo, ¿no? Y luego, como el último consejo que daría quizá es que como los eclipses se van a estar produciendo en el eje Géminis-Sagitario, y aunque luego al final se pasen a Tauro-Escorpio, pero primero van a desarrollarse en Géminis-Sagitario, donde se están desarrollando últimamente, pues es una etapa muy importante para contrastar lo que hemos aprendido y lo que creíamos que era el mundo, la sociedad, e incluso las etiquetas que nos habíamos colgado nosotros mismos, con lo que creemos que podemos ser y cómo desarrollarlo, ¿no? El eje Géminis-Sagitario tiene mucho que ver con las creencias personales y con hacia dónde nos encaminamos, o hacia las ideas que podemos conquistar, las creencias que podemos conquistar, el nuevo ser que podemos conquistar en nosotros mismos, ¿no? Y eso invita, esos eclipses, a hacer una transformación muy importante, porque los nodos lunares al final siempre tienen mucho que ver con la evolución espiritual del individuo. Es un tiempo de oportunidades este 2012 que inicia, ¿verdad? Yo creo que siempre los planetas, aunque estén en una situación muy crítica, siempre te están mandando algún mensaje, ¿no? Los mensajes siempre están ahí, Miguel, y si estamos dispuestos a verlos, entonces puede ser maravilloso, ¿no? Porque ¿qué sería si la vida no se moviera, si fuera siempre estática? Ya. Anuario astrológico 2012-2013, si queréis saber más de Vicente Casaña. ¿Cómo consultarlo? ¿Cómo conectar contigo, Vicente? Bueno, pues a través de la web www.buenosaugurios.com, por ejemplo, y ahí tienen toda la información. Ahí está el blog, el Facebook, está Twitter, está absolutamente todo. www.buenosaugurios. Buenos augurios, todo junto, .com. Buenos augurios, que significa buen rollito. Que sigas teniéndolo este próximo año 2012, que sigamos viéndonos, que disfrutes y que sigamos disfrutando juntos. Igualmente, Miguel, y un fuerte abrazo, mucha suerte para ti y para todos nuestros oyentes. También un para abrazo, ti, mucha gente. suerte. Nos vemos prontito. Comenzamos en directo cuando son las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, con los saludos de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. En la parte técnica de esta noche, Paco Bermúdez y Elena Trapero, que es la que controla nuestro mágico sonido. Rosa Rodríguez en la producción y locución. Natalia Sotillos en la realización y coordinación. Y Miguel Blanco, que os habla. Para todos nosotros, un placer estar aquí esta noche hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Si escucháis en directo, a cualquier hora de la semana, del día, en el podcast, esas cosas que escucháis. Y abrimos canales de comunicación. También la bienvenida a todos los que a través de la radio online, sabemos que en un montón de países estáis sintonizando esta emisión. Y como digo, abrimos las redes sociales. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Tenemos un WhatsApp para que nos mandéis notas de voz si queréis, 633-448816. Y las redes sociales, Twitter y el Face, Blanco Radio, con los saludos para todos los que estáis ahí conectados. Una leyenda negra que campea sobre España. Esta noche averiguaremos algunas de sus causas. Estas son nuestras intenciones. Ponte cómodo. El viaje hacia el Pacífico comienza. ¿Reconoces esta música? Sí, me es familiar. Es familiar. El Pacífico no es un océano muy tranquilo. Yo cada vez que me bañaba en él... No, en el Pacífico pasan muchas cosas. Sí. El Pacífico es un océano bravo, ¿eh? Daniel Landa, nuestro invitado esta noche. Buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Bueno, para mí también volver aquí es un placer enorme. Señor director de la 2, queremos más documentales de este señor, de Daniel Landa.
El último que has hecho, Pacífico. Sí. Pacífico. Se lo vuelvo a repetir, señor director de la 2, por favor, queremos ver más documentales. A ver si nos oyen, ¿no? Espero que nos oigan. Nos escucha mucha gente, o sea que igual sí nos oye el señor director de la 2 o de la 1. Sí. ¿Cómo alguien de... Perdón, ¿qué ibas a decir? No, sí, que ojalá se animen a apostar por este tipo de formatos que además han funcionado muy bien y yo creo que en España falta apostar por los documentales, ¿no? Que no se estigmatice, sí, y que se apueste por estos viajes. Y no comprarlos a otros sitios para eso, no, hay gente como tú que lo hace. Un tío de Palencia. Exactamente. De la capital, como dice. ¿Cómo te vas de viaje y te haces un viaje a la vuelta al mundo y luego de repente una serie como esta de Pacífico que a mí me ha apasionado lo que he visto? Bueno, pues por eso que dices, porque me apasiona a mí también hacerlo, contarlo, porque al final uno convierte su oficio de periodista en este maravilloso trabajo de viajar por el mundo encontrando historias que merecen la pena ser contadas, y es adictivo, ¿no? Cuando yo recuerdo en el año 99, ya he oído, hicimos nuestra primera serie documental que se llamaba 19 años. Palencia, Singapur, el viaje de los 3 océanos, y con un palentino, con Alberto Fernández Salido y un madrileño, recorrimos la distancia que separa de Palencia hasta Singapur para contarlo en nuestro primer documental. Y a partir de ahí ya dijimos, pues yo por lo menos pensé, estoy perdido, esto es claramente lo que quiero hacer. El otro día cuando te llamé por teléfono te he insultado mucho, no te puedo insultar aquí en la radio, esas palabras que te decía, eres un grandísimo mamón por hacer lo que estás haciendo. Señor director de la 2, queremos que seguir viendo documentales. Pacífico, es la última serie que has hecho. ¿La han puesto esta mañana en la 2, en televisión española? Esta tarde han emitido el último capítulo, que es el del viaje de los maoris que nos llevó hasta Nueva Zelanda, donde pusimos el broche final a la serie de 10 capítulos, sí. Vale. 900-137-137, si queréis preguntar algo. Supongo que si no habéis visto la serie, yo os la recomiendo. Se ve en televisión española y en otros... Sí, se está emitiendo en otros países. Aquí en televisión española, bueno, pues posiblemente la volverán a emitir, no sé cuándo. ¿A qué hora? ¿Has dicho que la han puesto hoy? La han puesto hoy. Hoy es sábado. Hoy es sábado. Hoy a las 6:30 de la tarde la han emitido, y la repetirán el viernes a las 11:30 de la mañana, más o menos. Quien quiera verlo también tiene la televisión a la carta. Este último capítulo todavía estará toda esta semana visible. Entras en el podcast ese o televisión a la carta de televisión española y ya lo podéis ver, y yo lo recomiendo. Como digo, 900-137-137. Esta noche con Daniel vamos a hacer un experimento. El programa va a durar un poquito, la parte que tenemos dedicada al primer invitado, un poco más, porque tiene muchas cosas que contaros. Con eso empezamos, ya veréis. Este es Daniel Landa, poco antes de comenzar esta historia. Hace algunos años dio la vuelta al mundo en coche, y ya iba siendo hora de volver a la aventura. Aún no sabemos cómo lo haremos, pero la idea es viajar durante más de un año recorriendo 19 países, desde Japón hasta Nueva Zelanda. Daniel se encargará de marcar la ruta. No quiero mirar. Aunque lo normal será salirse del camino. Ay, ay. Cuando uno pretende acercarse a los pueblos más remotos del Pacífico, todo puede pasar. Ya conozco los síntomas de la malaria. Pero hasta en la última aldea encontraremos una puerta abierta. Porque los indígenas siempre nos tienden la mano. Hola, amigo. O casi siempre. Y poco a poco iremos conociendo las tribus de un camino lleno de islas, de selvas y de misterios. This is a sanctuary. Very secret. Vamos a alcanzar lugares que no se pueden explicar. How is living in the paradise? It's the best ever. Basta un gesto para rendirse a la magia del camino. Y nosotros esta noche queremos rendirnos a la magia del camino. Un camino de 50.000 kilómetros de casi un año de recorrido. Y queremos resumirlo y lo haremos de la mano de nuestro invitado.
Buscamos la magia de la vida, del camino. ¿Has encontrado mucha magia, Daniel, haciendo esta serie? Sí, haciendo esta serie, haciendo la otra serie. O sea, salirse del camino te lleva siempre a lugares con muchísima magia, ¿no? Pero te diría que especialmente en los lugares que hemos recorrido del Pacífico y sobre todo en las islas, ¿no? Que son al final reductos precisamente por su condición de isla más inaccesible, donde uno encuentra rituales, tradiciones, culturas con más magia, ¿no? Quizá por ser más antiguas, por mantener una esencia que aquí perdemos, y para nosotros ha sido impactante ese encuentro y después grabarlo, y muy gratificante. Y contarlo además a los demás. ¿Cuántos países habéis visitado para hacer esta serie? Vamos a presentar primero la serie y luego nos vamos a lugares. Claro. La serie son 18 países, desde Japón, fuimos a China, recorrimos el sudeste asiático, y luego pues fuimos un poco en peregrinaje de isla en isla por Indonesia, Malasia, Filipinas, Papúa Nueva Guinea, para acabar en Oceanía, en Australia, en algunas islas de los mares del sur y Nueva Zelanda. ¿Y cómo haces para entrar en esos lugares? Primero sois 3 personas, sí. ¿no? Equipo, 3 personas solamente. Sí. ¿Sabes lo que me gusta? Que eso no te lo había dicho, que no vais de aventureros o de nada. Hay gente que hace por ahí series y joder, se ponen que parece que son la de Dios. Otros sois tíos de Palencia, tú, que estás dando una vuelta por el mundo y lo sabes contar súper bien a la gente, con una filosofía súper especial, muy tierna diría yo, y que hace muy fácil el contacto con los demás. Pero ¿cómo puedes llegar a un tío y que te abra una cueva donde están sus ancestros que no ha visto nadie? Bueno, yo creo que al final lo que es una serie sincera, porque somos gente muy corriente que con muchísimas ganas de ver cosas. Es decir, yo creo que la naturalidad acaba cuando uno siente que ya lo ha visto todo, cuando pierdes esa curiosidad, esas ganas, esa pasión, ¿no? Desde luego no es mi caso ni es el caso de la gente con la que viajo, ¿no? No hay imposturas. Somos 3 personas y somos 3 personas tal cual lo estás viendo, y las historias es que surgen ahí, ¿no? Evidentemente estás haciendo un programa de televisión, tiene que haber una preproducción, una preparación, pero la esencia de las cosas, la gente con la que tratamos, es gente que te puede abrir la puerta o te la puede cerrar, ¿no? Y ahí también está la empatía. Yo creo que esa empatía, la consigues cuando tienes ganas sinceras, porque eso es muy reconocible, ¿no? Si tratas tú de vender motos o si hay esas imposturas, se nota. Y yo creo que esa gente yo creo que lo nota mucho más, ¿verdad? Claro. Cuando vas de bien, total. Pero cuando vas de... Totalmente, y de hecho nosotros hemos contado con algunos guías que al final se entregaron, ¿no? Porque, oye, teníamos tantas ganas de contar su historia, ¿no? La historia de esa tribu, de esa etnia, que al final nos regalaban descubrimientos absolutamente mágicos, ¿no? Había en Borneo tuvimos la suerte de acercarnos a la tribu de los Trin, ¿no? Que nos ofrecieron un regalo, un descubrimiento muy lejos del gran público, bueno, tan lejos que lo conoce muy poca gente, ¿no? Y hay esa conexión, ¿no? Primero con la gente, porque, bueno, te interesas por ellos, les escuchas, y ellos al final acaban correspondiéndote, contándote cosas que la mayor parte de la gente pues no conoce. Esos viajes que vosotros hacéis supongo que te alimentan un montón, ¿no? Siempre son... Te alimentan por dentro. Aunque no es tan fácil cuando ves la tele y qué bonito, ¿no? Porque cuando estás allí sufriendo con el calor, los bichos que te pican, la malaria que pillaste y dices, joder. Sí. ¿Alguna vez has querido volver a decir que le den mucho a esto? No, mira, la verdad es que volver no. O sea, bueno, echas de menos cosas, es duro. Son rodajes de muchísimas horas trabajando, muchos kilómetros conduciendo. Como tú decías, pues son enfermedades, son problemas, pero mira, yo ahora que estamos intentando sacar adelante la próxima serie, ¿no? Y estamos peleando, bueno, pues por encontrar la financiación, por llegar a negociaciones, ¿no? Yo les decía a alguno de mis compañeros, dijo, tengo unas ganas de cambiar de problemas y tener esos problemas, ¿no? Los problemas de a ver cómo me quito el barro, dónde duermo mañana, porque esos son problemas sanos, ¿no? Al fin y al cabo, problemas que van haciendo camino y van contando historias, ¿no? Los que tenemos ahora es un estancamiento luego menos sobrellevable. Luego hablaremos de ello. Cuando vais a esas tribus, a esos lugares donde dormís, en sus cabañas,
Bueno, hay de todo, ¿no? Hay viajes que son más de un día, pues oye, pues simplemente estás en un hostal, normalmente no llegamos a la condición de hotel, ¿no? Un hostal modesto, y bueno, pues de ahí vas a hacer un recorrido y a veces tienes la opción de volver, ¿no? Pero por lo general las buenas historias, sí, duermes en las cabañas de los indígenas, hemos dormido al raso en ocasiones, en tiendas de campaña si estás en Australia en un largo recorrido, no sé, y con algunas tribus, pues evidentemente te tienes que adaptar a lo que ellos hagan, solo que llevas un equipo muy complejo y muy sofisticado, ¿no? Que hay que cuidar más que el de uno. Yo recuerdo que en algún sitio dormíamos en una especie de hamaca colgada en los árboles, pero el equipo estaba como entre algodones cubierto para que no se empapase, porque es más importante la salud del equipo a veces que del equipo técnico de la cámara que de uno, ¿no? Pregunta ya a los siguientes preguntando si hay alguna tribu todavía caníbal en ese Pacífico fabuloso. Pues verás, el tema del canibalismo siempre se suele malinterpretar como una especie de costumbre de comerse unos a otros, ¿no? El canibalismo es un ritual ancestral que tiene mucho que ver con la parte espiritual, ¿no? Con el poder comer el corazón del enemigo para adquirir su fuerza y cosas de estas, ¿no? Entonces, por lo general no hay caníbales. Yo no me encuentro a nadie que diga, mira, yo practico el canibalismo. Sí me dijeron, sí, mira, mi abuelo sí que comía carne humana, ¿no? Y lo que yo estoy convencido es que en determinados lugares todavía hoy, pero esto es una opinión mía personal, pero por lo que hablo con algunas tribus, como lo que yo pude ver en Papúa Occidental con los Korowai, ¿no? Tribus que viven todavía en una época muy ancestral desde nuestro punto de vista. Estoy convencido que cuando hay una guerra, cuando hay un conflicto realmente serio, todavía utilizan ese tipo de tradiciones. A ver, no lo puedo decir con total certeza, pero realmente están tan desapegados a lo que somos, a lo que es la vida occidental, que yo no encuentro razones para haber abandonado esa tradición que es muy antigua y que sí que se sabe que antes se practicaba. Este es nuestro invitado, con él nos vamos de viaje hacia algunas islas a través del Pacífico. Tras esa introducción nos vamos metiendo de lleno. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Es hora de dar el salto a Indonesia, decididos a adentrarnos en el lado salvaje. Para ello hay que cruzar las selvas de Sumatra antes de viajar a Borneo. Y en aldeas remotas descubriremos un lugar sagrado. Sin embargo, en algún punto del camino, nuestro guía decide detenerse. El resto del equipo continúa hacia el campamento. Pero él quiere mostrarnos algo que está fuera de todas las rutas turísticas. Esta es una roca sagrada para los Tring. Nos ha pedido que le sigamos y no hacemos más preguntas. La humedad y el calor hacen que todo sea más difícil. Esto es demasiado estrecho. Así que le tenemos que pasar. El equipaje que llevamos hemos dejado parte en la entrada a Willy. Thank you, Willy. ¿Qué? Los tres estamos cansados. Pero intuimos que hay una buena razón para haber subido hasta aquí. Tenemos que hacer un último esfuerzo entre las lianas. Dios mío, lo que estamos viendo desde aquí. Dios mío. Y ahí está, un cementerio donde los Tring honran a sus muertos. Un lugar escondido del resto de los hombres. Y aquí quedará, oculto entre la selva, el más sagrado de los cementerios. Conozcamos más detalles. Pues si te parece, Daniel, vamos desgranando algunos de esos misterios que sacas en la serie. ¿Esto dónde es? ¿En qué isla? Sí, mira, antes de hecho, precisamente me vino a la cabeza esta historia. Esta es en la isla de Borneo, en la parte de Malasia, en Sarawak.
bueno, pues en un trekking que estábamos haciendo con uno de esos guías implicados, que entendió que lo que queríamos era contar la historia de esos pueblos, más que ir a grabar esas montañas, que son espectaculares, y las selvas, era contar la historia de los hombres que habitan esas selvas. Y él pertenecía a la etnia Trin, que es una de las etnias que hay allí, igual que los Penang o los Dayak. Son etnias de Borneo que han vivido siempre en comunión absoluta con la selva que está desapareciendo, ¿no? Sí, ¿con poco contacto con la civilización? No, los Trin tienen un contacto absoluto con la civilización. Lo que guardan con celo es el reducto de sus antepasados, que ni siquiera para los propios Trin es accesible. Solo unos pocos descendientes de sus antepasados conocen ese lugar sagrado al que hacía referencia en el documental, ¿no? Y realmente para mí es una sensación... ¿Era una cueva? Era una roca hueca en mitad de la selva, ¿no? Para encontrar esa roca tenías que desviarte del camino principal, que lleva a un sitio turístico espectacular, pero estábamos a un sitio turístico no masivo, en cualquier caso, con lo cual un sitio poco transitado. Pero él nos desvió por un camino secundario, abriendo con el machete como en las películas de Tarzán, ¿no? De hecho uno se siente ahí, yo me sentí muy Indiana Jones, ¿no? Descubriendo de repente una roca enorme que había que ascender por dentro, porque había como unos pasadizos, unos recovecos, y agarrados por lianas fuimos ascendiendo esa roca que tendría 4 metros, 5 metros de alto, y cuando llegamos a lo alto había una oquedad, de verdad que el sitio era alucinante, ¿sabes? Totalmente rodeado por lianas, un calor asfixiante, ¿no? Y de repente lo ves ahí, pues una serie de vasijas chinas de la dinastía Ming, con ya el valor solamente de las cerámicas que rodeaban todo ya era impresionante, y estaba todo lleno de esqueletos, ¿no? De calaveras y de esqueletos de antiguos guerreros de la dinastía Ming, de la etnia de los Trin. Esta música es tuya también, ¿no? No. Bueno, me dicen que no, vale. De vez en cuando vamos a poner música. No, pero la anterior sí era. ¿Cómo se llama el músico? Iván Palomares. Iván, pues cuando quieras nos haces música también a nosotros. Un fenómeno, te lo recomiendo. Tremendo. Te encuentras allí, pocos blancos han visto eso. Sí. Gracias a esa empatía que tú decías con los guías te permiten verlo. ¿Qué sientes cuando estás allí? Claro, nosotros piensa que llevábamos casi una semana con este guía, habíamos hablado muchas horas, ¿no? Son horas hablando pues desde donde le conocemos en una de las ciudades de Malasia hasta que nos vamos yendo en las canoas, vamos conversando con él, y yo, de hecho, a través de sus ojos, yo siento la emoción de ese hombre estando delante de una cosa extraordinariamente sagrada para él, que era ese cementerio, ¿no? Que además lo ocultaban porque como el gobierno malayo está asolando la selva a través del aceite de palma, este drama tan terrible, y de alguna manera él quiere preservar ese cementerio y no nos pidió, por favor, que nunca dijéramos la ubicación, ¿no? Digo yo, sí, como si, aunque quisiera decirlo, como para volver allí, ¿no? Era un sitio bastante recóndito. Y realmente tú ahí sientes una vibración, algo tremendo, ¿no? Tú piensas que estás encima en una roca, ya te digo, de unos 5 metros, en lo alto de esa roca todavía caían las lianas y había una oquedad, como una pequeña cueva, y en esa cueva tú ves las vasijas lleno de cráneos, y ese hombre, ¿no? Sobrecogido, diciéndote, he aquí a mis antepasados, ¿no? Ese es un gran legado, un tesoro para nosotros, y tú piensas la historia que hay detrás de cada uno de esos cuerpos, ¿no? ¿Y no era ahí donde decían que los muertos se convertían en seres especiales o que estaban cerca de la naturaleza, por eso no los enterraban? No, eso es en otro sitio, vale, que entonces, ya te comentaré. Vale, lo adelantamos, ahora lo contamos. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias. Primer dato de este viaje mágico que estamos haciendo por el Pacífico. Hay más, detrás de esa introducción nos lo ofrecemos. Nos gustan las vacaciones porque no tenemos horarios. Nos gustan los podcasts porque no tienen horario. Nos gustas tú porque pones tus horarios. Conecta con nosotros. Es hora de podcast en rtve.es.
Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Continúa nuestro viaje, en esta ocasión a la búsqueda de extraños ritos de muerte. La tribu de los Kankanai tiene muy presente a los difuntos. Sus cementerios no se parecen en nada a este. Ellos no entierran a sus muertos. No, ellos prefieren colgarlos de una montaña. Para acabar los días colgados de esta pared, es necesario cumplir 3 requisitos: haber nacido en Sagada, tener nietos y morir de causa natural. Así el alma puede fundirse para siempre con el entorno. Sin embargo, en Sagada hay ritos funerarios más siniestros. Este camino conduce a la entrada de una cueva que alberga un secreto inquietante. Muchas más tumbas. En Sagada las tradiciones tribales están muy arraigadas a la muerte. Aquí hay más de 100 ataúdes que llevan siglos apilados en este lugar. Están en la boca de una cueva porque la luz representa la vida y la oscuridad el paso hacia la muerte. La comunidad de los Kankanai pertenece a un grupo más amplio llamado los Igorot. Ellos fueron los que crearon este santuario, amontonando los ataúdes con el paso de los siglos. La localidad de Sagada. Ataúdes colgados y ataúdes en la boca de la cueva. La comunidad de los Kankanai. Conozcamos algo más de estos extraños pobladores de nuestro mundo. Un montón de oyentes están escribiendo ya dándote la enhorabuena. Dicen que es un placer escucharte y que sigas haciendo documentales que quieren ver. ¿Dónde estamos ahora? ¿En qué isla? ¿Quiénes son? Estamos en Filipinas, en el norte, en la sierra. Este es uno de los vértices del llamado Triángulo de Coral, que sería Borneo, Filipinas, las islas de Indonesia y Papúa Nueva Guinea. Y en todos estos lugares la devoción a la muerte, y digo devoción, se vive día a día, ¿no? O sea, se vive la muerte de alguna manera. Y en Sagada, en esa población del norte de Filipinas, pues es un ejemplo claro de eso, ¿no? Y sí, allí la tribu de los Kankanai tiene esa tradición absolutamente insólita de colgar los ataúdes en un acantilado. Entonces yo la primera vez que vi los ataúdes dije, bueno, pero ¿esto qué es, no? Ahí están. Y es nos contaba el guía que era para que se liberara el alma más fácilmente. Es decir, nosotros vemos siempre que hay algo excéntrico en todas estas tradiciones, ¿no? Antes hablábamos de los Tring en esa cueva, ¿no? Donde metían a los cráneos dentro de las vasijas y tal, pero todo tiene un significado brutal, ¿no? Que nosotros a veces nos olvidamos de que realmente hay una parte espiritual importantísima en todas estas tradiciones, y en Sagada además es muy fácil de entender. Es decir, claro, lo cuelgan en los riscos porque es más fácil liberar el alma, ¿no? Y luego en otra parte de Sagada hay una cueva enorme que además tiene unos pasadizos que nosotros estuvimos recorriendo, muy interesante, y en la entrada, en la boca de la cueva, hay unos 200 ataúdes que llevan siglos allí, y claro, están en ese punto porque es la transición entre la vida y la muerte. De alguna manera tiene ese sentido, ¿no? La luz, la oscuridad, siempre el yin y el yang, siempre esa dualidad, ¿no? Ese paso, ese camino que ellos consideran que es la muerte, que bueno, no es el final, ¿no? Y por esa razón están precisamente depositados los ataúdes en ese punto, ¿no? Sobrecoge ver 200 tumbas, nada más entrar en una cueva y luego te dicen, venga, vamos a recorrer la cueva hacia adentro, que todavía hay más tumbas a medida que uno avanza. Pues es sobrecogedor, pero a la vez tiene algo muy, muy bonito, muy interesante. ¿Y siguen haciendo esos rituales? ¿Había tumbas recientes o es una cosa ya antigua? Sí, porque yo pregunté y
dando por hecho de que, pues, que era una tradición antigua. Pero me dijo, pues no, mira, ¿ves ese ataúd? Ese es de 1970 y pico, no recuerdo el año exacto, ¿no? Pero vamos, de ayer, ¿no? Y además, como decía la voz en off, tienes que tener una serie de requisitos, ¿no? Y bueno, todavía la gente quiere ser colgado en vez de enterrado, ¿no? En el caso de los ataúdes colgantes, por decirlo así. Niños, mujeres, hombres, todo. Sí. Fíjate, yo en otros sitios sí que es verdad que la diferencia entre los niños son enterrados en otros sitios, yo luego te puedo contar. Vamos a ver, sí. En este caso no estoy seguro si las mujeres, fíjate, estaban autorizadas a ser enterradas, porque tenía que ser una serie de requisitos y no recuerdo si el de ser hombre. Sé que había que ser abuelo, no sé si abuela. Hasta ahí no lo sé, la verdad. Seguimos viaje por el Pacífico con más datos de esta curiosa forma de vida que tienen por allí. Decidos por el chamán, debemos alejarnos hacia arriba. El santuario de las momias se encuentra en un lugar poco accesible. Tenemos por delante varias horas de camino entre los valles de la cordillera de Filipinas. Los Ibaloi eran cuidadosos a la hora de elegir sus lugares santos. Richie ha estado aquí muchas veces. Pertenece a la etnia de los Ibaloi y conoce bien cuál es el protocolo para entrar en contacto con las momias. Es imprescindible realizar una ofrenda. Algo de comida, oraciones en la lengua indígena y, por supuesto, hay que beber el licor local. This is to bring us good health and safety. No quiero que estés inseguro aquí, rodeado de los espíritus. Vamos a hacer las cosas bien. The spirits are with us now. I am opening it this time. Aquí cuesta respirar. Yes, baby mommy here. Dios mío. Cientos de años lleva este cuerpo momificado de un bebé pone en posición fetal durante todo este tiempo. Un bebé que apenas nació, pero no acaba de morir del todo. Los ataúdes están repartidos en dos pequeñas grutas. Algunas de estas momias podrían tener 800 años, aunque se cree que esta práctica es mucho más antigua. Las momias de Caballán, todo un misterio que queremos volver a sacar a la luz. Y algo más. Al margen de las momias, hay un santuario con 400 cráneos de diferentes épocas. También cuentan que en la zona hay energías muy extrañas. Incluso con avistamiento de luces en una laguna en la que, por cierto, los árboles se mueven solos al paso de los hombres. Nuestro invitado nos cuenta. Pues ahí vamos a Caballán, seguimos en Filipinas, ¿no? Sí. Caballán a mí me parece un lugar excepcional en lo que respecta a ponerte la piel de gallina por muchísimos aspectos. Es un sitio muy, muy especial. Muy inaccesible, es decir, se tarda mucho. Quiero decir, ¿se llega fácilmente? ¿Un turista, yo puedo coger mi maleta y voy allí? O... Puede llegar, hay carreteras muy sinuosas por la sierra, además paisajes espectaculares también. Pero bueno, hay muy poquito turismo. O sea, nosotros creo que éramos los únicos turistas que estábamos en Caballán cuando llegamos.
bueno, había me parece una pareja de italianos y tal por ahí despistados, pero vamos, no, desde luego no es un lugar turístico y creo que merece mucho la pena por muchas cosas. O sea, como te digo, las terrazas de arroz, esos montes son espectaculares, pero sobre todo pasan muchas cosas, ¿no? Y te lo cuentan. Además, es de esos sitios donde te lo cuentan todo un poco en susurros, ¿no? Le digo, pues mira, si vas a la laguna allí, tú no sabes que hay avistamientos de luces, no me digas. Y si vas andando por una orilla, en la orilla contraria, se mueven los árboles. Sí. Y nosotros fuimos porque hizo mucho viento, y ya te adelanto que por desgracia no pudimos verlo porque se movían los árboles, pero nos moviéramos o no. O sea que, pero sí que es verdad que el sitio y la población ya de por sí es tiene ese aura de aquí pasa algo, ¿no? O sea, íbamos por un vecino nos dijo, mira, si queréis, aquí hay una cripta donde hay un lugar mortuorio, donde hay unos 400 cráneos. ¿Cómo 400 cráneos? Y bajamos al lado de un jardín y efectivamente estaban los 400 cráneos que no se sabía cómo se habían ido apilando allí, ¿no? En fin, pasaban muchas cosas. Incluso, fíjate, hablando con nuestro guía, además te contaba estas cosas como si tal cosa, ¿no? Y te dice, no, pues aquí además, aquí la gente es muy longeva. De hecho, hay un vecino que tiene... que se sepa 130 o más de 130 años. No me digas. Y digo yo, 130 años, tío, pues el hombre más longevo. Yo no sé si hay otro más longevo que... Digo, pero está aquí y se puede hablar con él. Sí, si queréis ir a verlo. Digo, bueno, hombre, naturalmente vamos a verlo. Dasulas se llamaba, ¿no? Y llegamos a la casa, llamamos, pedimos permiso. Y efectivamente sale un anciano. Tú le veías, pues, arrugadito el tipo, pero aún con cierto, además, sarcasmo. Él todavía sonreía y hablaba y entendía. Y bueno, el guía hacía de intérprete, y cuando le dijimos, pues somos sí, españoles y tal, y dice, castellanos, dice, yo trabajé con los castellanos. Y los castellanos, los españoles de allí que se fueron en 1898, y él había trabajado con ellos, ¿no? Con lo cual, algo hay ahí que hace que pasen cosas fuera de lo normal. Creo que era él el que decía que se ahumaban a los muertos, ¿no? Correcto, sí. A las momias. Y ahí tuvisteis que hacer un ritual, pedir permiso para entrar a ver esas momias, ¿no? Claro, o sea, lo más impactante que te cuento, o sea, lo que te he contado de Caballán no es la parte central, ¿no? O sea, lo más impresionante es el tema de las momias, ¿no? No solamente hay momias en una cueva, sino que hay varios lugares donde hay rocas que están excavadas, también lo vimos luego en Sulawesi, y como nichos en la roca donde entierran a los muertos. Pero hay un lugar específico donde hay una serie de momias que están enterradas en ataúdes. Hay familias, hay decenas de momias, pero no se podían ir a grabar. Y yo ahí reconozco que me pudo la impaciencia, ¿no? Yo al guía le dije, oye, mira, tenemos que ir a grabar esto porque nos tenemos que ir mañana. Y dijo, mira, esto no se hace así. Vosotros tenéis que pedir permiso a las momias, eso es lo primero. Y si las momias te dan permiso, vas a grabarla, pero tú no vienes a grabar. Y a mí, la verdad, me sentí un poco avergonzado y dije, claro, lógico, ¿no? Y decir, ¿para dónde vas tú, no? Con tu horario occidental. Y entonces, bueno, decidimos en uno de esos sitios que dices, mira, esta historia va a merecer la pena, vamos a estar un poco más de tiempo. Y entonces hablamos con el líder del pueblo, de la etnia, que a su vez iba a hacer un ritual para determinar si las momias nos daban el permiso o no, ¿no? Y para eso había que sacrificar 2 cerdos. ¿Mataban animales? Sí, había que sacrificar. El sacrificio de los animales es algo absolutamente vinculado a la muerte y a los ritos funerarios humanos en esa parte del mundo, ¿no? Y también, dicho sea de paso, aprovecharon todos pues para hacer una fiesta todo el pueblo, o sea, porque aprovechan el ritual y ellos encantados, ¿no? Con los licores que ellos preparan, ¿no? Con unos licores terribles que hicieron que además medio pueblo se acabase desplomado y nosotros casi, ¿eh? Porque ¿desplomado, bueno, qué significa? ¿Borrachitos? Borrachos, total. Hasta el propio chamán, bueno, al final decidió que sí, porque él miraba el estado de la bilis del cerdo, y si estaba bien, pues podíamos grabar, si no. Y lo miró, estuvo dudando, tomó un poco más de licor, le debió animar y dijo, venga, sí, podéis ir a grabar. Y gracias a eso, pues pudimos ir a grabar a las momias, que fue realmente conmovedor. ¿Momias muy antiguas? Pues había de diferentes épocas, pero tenían más de 500 años. Yo insistía mucho en la época, digo, ¿pero de cuándo es, no?
hasta que, bueno, entiendes que el guía tampoco te sabe decir exactamente, ¿no? Decía él más de 500 años, yo no sé exactamente, pero decían que la tradición por lo menos tenía 1000 años de antigüedad. Ya. Y me contabas, hemos puesto una fotografía de esas momias en las redes sociales, me contabas que alguna gente que ha ido ahí con prisas, sin pedir permiso, han tenido que pagarlo, ¿no? ¿Cómo iba yo, osado de mí, a intentar grabar allí de cualquier manera, ¿no? No, algunos se saltaron el ritual y nos contaron casos de varias expediciones también o equipos de grabación que tuvieron problemas. Alguno tuvo un accidente muy serio el mismo día o al día siguiente de grabar. Además, un accidente muy tonto en un terraplén cayó y lo tuvieron que evacuar en helicóptero porque sostenían todos que es que había grabado sin permiso, ¿no? Y otro equipo de grabación también lo hizo sin permiso, y cuando llegaron no sé si eran europeos, no recuerdo exactamente dónde, y cuando llegaron a su país, pues, todo el material estaba en negro. Las momias nos habían querido dejar grabar. Y nosotros, la verdad, cumplimos todos los requisitos, y el material que tuvimos me parece suficientemente elocuente de lo que es ese lugar, ¿no? Pero vivirlo allí, o sea, entrar en esa cueva. Además, fíjate, hubo un momento que yo le pedí al guía, le dije, ¿y podemos grabar aquí solos nosotros, ¿no? Estaba con Geray en mi cámara, un tipo de un 86 muy grande que tenía que agacharse porque me daba yo, imagínate él. Y nos dejó solos. Y dijo, podéis, aparte, cuando tú llegas a ese lugar, tienes que ofrecer, igual que se ofrece la Pachamama, ¿no? En Latinoamérica, a la tierra, a las momias, haces unas oraciones, haces un ritual, haces una ofrenda, y entonces entras, después de los cerdos y después de todo, ¿eh? Es decir, hay que ser muy respetuosos, esa es la cuestión. Y una vez que entramos y estábamos allí solos, a mí me dicen, no puedes destapar los ataúdes, ¿no? Que son... Sí, claro, tú mismo tienes que descorrer un ataúd que pesaba lo suyo, de madera, de estas pesadas. Y solamente descorrer y ver aquellos cuerpos con la antorcha de la cámara, estamos en la oscuridad, sobrecoge muchísimo. A mí de verdad se me ponían los pelos de punta de estar allí, ¿no? Pero de repente ahí me entró un respeto, sobre todo. O sea, no es miedo, ¿no? Es más bien el respeto de decir, bueno, es que estas momias, estos cuerpos llevan aquí cientos de años, momificados, y lo más curioso, Miguel, es que tenían... una posición extraña, como si hubieran muerto instantáneamente, como en Pompeya, ¿no? Cubriéndose los ojos, con la cara desencajada, con la boca abierta. Y bueno, ella decía que si eso, bueno, pues algunos lo asociaban a una intermediación del espacio y tal, no sé qué. Yo ya no sé al final cuál es la causa de eso, que decía que si podía, que algunos sostienen que esto era por una intermediación alienígena, y lo sostenían con cierto fundamento, con cierta fuerza o vehemencia. Yo no lo sé. Lo que es extraño es ver el cuerpo momificado de alguien como si estuviera siendo atacado, cubriéndose el rostro con las manos. Impresiona. La magia sigue estando viva en esos sitios. Y tanto. La magia y la leyenda, ¿no? Y de alguna manera el respeto que todos los habitantes tienen hacia sus momias, que, como decía Dasulas, de 130 años, sí, nosotros ahumábamos a los muertos, que es la forma de desecarlos cada vez para momificarlos. Seguimos adelante, seguimos tratando de buscar la magia en el camino y en este viaje que ha hecho Daniel Landa y sus compañeros. Esta noche, en Espacio en Blanco. En otros países sabemos que, por ejemplo, Norte de Europa, Inglaterra, que hubo caza de brujas. Mujeres que a lo mejor no vivían según normas de la sociedad, que se las tachaba de brujas. Bueno, pues había directamente cazadores de brujas a sueldo, o sea, que llevaban cabezas de supuestas brujas y cobraban. Eso es una figura horrible, terrible, que no es española, que aquí no se dio en absoluto y que, en cambio, no se cuenta. Seguimos viaje. Acantilados de Lemo. Sobre varias paredes de roca se han excavado nichos en los que entierran a los muertos. Además se tallan muñecos de madera, tautau, que representan al fallecido.
Cada varios años se saca a los muertos. Algunos están embalsamados. Se les viste y los familiares los pasean. En el sur de Sulawesi, el hombre también alza a sus muertos en las montañas. El acantilado de Lemo es otro cementerio en vertical. A diferencia de los que vimos en Sagada, los ataúdes no están colgados, sino que los difuntos se introducen en nichos cavados en la roca. Johannes, nuestro guía Toraya, realiza una pequeña ofrenda. Es habitual regalar cigarrillos a los espíritus que habitan la roca. Cada tumba está custodiada por un tautau, un muñeco de madera que representa al fallecido. Solo las clases más altas descansan en estos nichos. El sur de Sulawesi está lleno de rocas sagradas. Johannes nos conduce a otro lugar donde la naturaleza también alberga muerte. Here we can see the cave, and the cave are there still used. Really? Really? Estamos entrando en la cueva de Tampangalo, uno de los lugares más venerados por los Toraya. Según su creencia, cuando una persona muere, se convierte en un semidios y adquiere poderes para proteger a los vivos. Por su parte, los allegados le honran construyendo los tautau y llevando prendas de vestir o cigarrillos. Hay más de 400 calaveras por toda la gruta. Y solo algunos ataúdes de madera han conseguido resistir el paso del tiempo. Cráneos, muñecos, cigarrillos, extraños cultos a la muerte. Nuestro invitado nos cuenta algo más. Mientras nuestros oyentes de Champiropos, magnífico invitado, felicita a este buen invitado por su trabajo que cautiva y engancha y dice 1000 gracias por abrir la ventana de la cultura y el respeto y viajar desde casa y ver que aún queda tierra por descubrir. Bueno, pues qué bonito que hablan del respeto, ¿no? Sí, señor. Que nuestro trabajo, la verdad, es una máxima que intentamos llevar a cabo a los confines de allí donde vamos. Eso se nota mucho. Estamos en Sulawesi. Los Toraya. Los Torayas, sí. ¿Esto dónde está? Esto está... Mira, seguimos en el triángulo de coral. Esto está al oeste de Papúa Nueva Guinea, digamos al este de Filipinas, encima de lo que sería Bali, más o menos, ¿no? Ahí en medio, ahí hay miles de islas. Esta es una de las islas más grandes que hay, que tiene así además una forma de estrella de mar. Y en la parte sur habitan los Tanah Toraya, ¿no? Otro lugar, como te hablaba antes, de Filipinas, que además está muy conectado a Filipinas. Hay algo realmente ahí que dices, bueno, debió de haber un contacto, porque tienen la misma forma de excavar los nichos en la roca donde entierran a los muertos. Viven también para la muerte, y los Tanah Toraya son los que más devoción tienen por la muerte. Es algo absolutamente extraordinario, ¿no? Mira, solo con entrar en la cueva que mencionaba Tampangalo, parece un decorado. Está lleno de calaveras y además todas tienen como cigarrillos en la boca, ¿no? Sí, porque son ofrendas de familiares y bueno, o visitantes simplemente que llegan. Ellos tienen la conciencia de que los antepasados que están allí están velando por nosotros y por lo tanto hay que corresponder la visita pues llevando comida, llevando cigarrillos, ¿no? Por eso ves un montón de cigarrillos. Dice, ¿por qué les dan cigarrillos? Bueno, pues se supone que muchos allí murieron por eso y la verdad se los ofrecen, ¿no? ¿Y los tautau, que son los muñecos de madera o qué son? Sí, a ver, el tautau es algo, para mí tiene un aspecto un tanto siniestro, ¿no? Porque son muñecos de madera que tratan de representar a los muertos. Entonces más o menos los tallan pues intentando que se parezcan a algo. A mí no se parece mucho a nada, pero en los nichos, por ejemplo, en las rocas donde excavan y introducen el cuerpo de los fallecidos, ponen en la puerta de ese nicho ponen un tautau, ¿no? Que está mirando hacia afuera intentando que recoge el espíritu del difunto. Y luego están los ataúdes que tienen forma de
de barco, igual que la barca de los muertos en Egipto. Es decir, al final son culturas todas conectadas, ¿no? Es el tránsito a la muerte, igual que antes veíamos te comentaba en la cueva de Sagada, ¿no? La luz y la oscuridad, el paso hacia la muerte, siempre esa transición. Por tanto, todo tiene un sentido espiritual muy profundo, y nosotros, si solamente nos quedamos en ver la muerte o los siniestros, los tautao, no comprendemos, ¿no? Toda esa cultura riquísima en cuanto a detalles y simbología. En 30 segundos nos preguntan si hay alguna cultura que hayas conocido que adora al diablo o al mal. 30 segundos. Bueno, hemos oído, sí, la magia negra. La magia negra está muy extendida en Papúa Nueva Guinea. Hemos visto tribus que conocen, nadie lo confiesa, pero sí. Y que de hecho hay gente que lucha contra precisamente esa magia negra que está asociada a los malos espíritus, al diablo, que llamaríamos aquí. ¿Te quedas un ratito más? Encantadísimo de la vida. ¿Estás disfrutando? Claro que sí. Yo también estoy disfrutando mucho y espero que nuestros oyentes dicen saludos a Daniel. Es una enciclopedia. Antes de despedirlo, que nos diga, por favor, dónde y cuándo ver sus documentales. Señor director de la 2, queremos ver más documentales. Sí. Se ven en la 2 y... Bueno, de momento, mira, los tenemos... Muy poco tiempo, date prisa para decirlo. Vale, viajesalpasado.com, pueden comprar la serie en Blu-ray o DVD. Vale, viajesalpasado.com. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Tenemos todavía unos cuantos destinos en el Pacífico y otras cuantas sorpresas para ofreceros en este programa de hoy especial con Daniel Landa, que va a durar un poquito más en cuanto al invitado, unos cuantos minutos más, porque hay muchos sitios para visitar. 900, 137, 137. Estás en Radio Nacional. Enseguida volvemos. Esta noche, en Espacio en Blanco... En otros países sabemos que, por ejemplo, Norte de Europa, Inglaterra, que hubo caza de brujas. Mujeres que a lo mejor no vivían según normas de la sociedad, que se las tachaba de brujas. Bueno, pues había directamente cazadores de brujas a sueldo, o sea, que llevaban cabezas de supuestas brujas y cobraban. Eso es una figura horrible, terrible, que no es española, que aquí no se dio en absoluto y que en cambio no se cuenta.